En el marco de Congreso Futuro quisimos aprovechar la oportunidad de encontrarnos presencialmente con un entrevistado que ya estaba en nuestro programa antes, pero de forma telemática. Estoy hablando de Francisco Bosinovich, ecólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también investigador del Centro de Ecología Aplicada y director del Centro UC de Síndrome de Down, sin dejar de decir, por supuesto, que además es Premio Nacional de Ciencia. Bienvenido, Francisco. Gracias, Paloma. Quisiera conversar contigo, de alguna forma teníamos una conversación antes de entrar al aire sobre el impacto de la pandemia, ¿no? Estamos en una fase avanzada de la pandemia, hemos escuchado distintas exposiciones donde se plantea la vinculación entre la salud de los humanos y la salud de los ecosistemas. Y desde ese punto de vista me encantaría hablar un poco del tema que vienes a hablar a Congreso Futuro, que es los invisibles hilos que levantan la vida, ¿no? que constituyen la vida. ¿Cuáles han sido para ti durante este periodo los grandes aprendizajes y lecciones? Lo primero, el título no lo puse yo, así que no me quiero hacer cargo de eso, sino que al revés, agradecer a la persona que puso ese título porque es absolutamente poético. Mi título era bastante más fome. Relaciones ecológicas, claro, interrelaciones. la fomeada misma. Pero la persona que puso ese título yo le agradezco públicamente porque fue precioso. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Yo creo que hemos aprendido en estos días la importancia de la colaboración. Yo quiero enfatizar eso en mi charla, en lo que quiero decir. La importancia del trabajo en conjunto a nivel mundial, a nivel global, y la importancia de la ciencia, y la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países. Se hicieron cosas en un momento terrible para la humanidad, se hicieron cosas preciosas. O sea, sacar una vacuna en 6 meses o en 8 meses, eso es espectacular. La gente no sé si lo dimensiona, pero una vacuna se demora 10 años en salir. A pesar que se han saltado pasos, el hecho de que tengamos una vacuna en tan poco tiempo y que aparentemente está salvando vidas humanas, yo lo encuentro espectacular. Y esas cosas hay que valorizarlas, digamos, como parte de lo malo que nos ha pasado en estos momentos, un trabajo colaborativo a nivel mundial, de todo el mundo trabajando en pos de las personas, digamos, en este caso. Y eso yo lo valorizo muchísimo. Ahora, ¿cómo uno enfrenta o vive en esta catástrofe climática en la que estamos desde tu campo, que es la ecología, ¿verdad? ¿Cómo se enfrenta? ¿Tienes tú esperanza sobre la base de lo que está ocurriendo? Mira, yo soy un científico básico, hago ciencia básica fundamental. Y bueno, por hacer lo que hago, aparecieron estos problemas, digamos, y que eran justamente los problemas que yo estaba interesado. A ver si me explico. Yo siempre he estado interesado en cómo responde el organismo a variaciones ambientales, ambientes variables. Y apareció un ambiente muy variable, que es el cambio climático. Y trabajando toda la vida con vertebrados, tuve que cambiar de modelo de estudio y trabajar con insectos, con moscas. Hay muchos premios Nobel, ¿cierto? Tú sabes que se han hecho sus estudios y sus avances trabajando con la mosca drosófila famosa. Y empezamos a trabajar viendo los impactos. O sea, no estamos viendo el efecto del cambio climático que pasa en la atmósfera, sino cuáles son los efectos biológicos sobre los organismos. Y toda esta variabilidad ambiental, estos cambios climáticos, lo estamos haciendo en el laboratorio, lo estamos simulando en el laboratorio a través del uso de cámaras climáticas, donde podemos hacer simulaciones de diferentes condiciones de cambio climático. Aumento en varianza, aumento en temperaturas promedio, aumento en variabilidad, aumento en impredictibilidad, y viendo las respuestas de los organismos en diferentes niveles, desde el nivel molecular, desde el organismo, hasta el nivel poblacional. Y hemos llegado a mirar los efectos y a entender los efectos un poco. Hemos entendido bastante poco hasta ahora, pero algunos, y las grandes conclusiones es que los mayores efectos del cambio climático están asociados a la variabilidad, a lo que se llaman estas ondas de calor, por ejemplo. Entremos un poco en ese detalle. ¿A qué te refieres con que los mayores efectos se sienten en la variabilidad? ¿Cómo se sienten en el organismo? En la sobrevivencia, por ejemplo. Ya. Se mueren más moscas. Se mueren más moscas. En cambio, las moscas que tú puedes ir aumentando la temperatura promedio, o sea, 10, 20, 30, durante generaciones, está hablando durante generaciones de moscas.
No es una generación, son varias generaciones. Esto es un experimento en sentido ecológico evolutivo, Ajá. porque se van heredando ciertos atributos. Y aquellas moscas que uno hace experimentos aumentando promedio, no les pasa nada. Tienen un montón de cambios. O sea, se logran acomodar. Hay unas proteínas que se llaman las proteínas de estrés térmicos, que sobreexpresan y permiten que se mantenga toda la regulación del organismo, de la regulación fisiológica, y a las moscas les va bien. Pero si el ambiente cambia bruscamente, si pasa a haber cosas impredecibles como estas ondas de calor que ha ocurrido, ¿cierto? Muchas personas se han muerto en diferentes partes del planeta por esta onda de calor, muchas especies de animales en Australia, por ejemplo, grandes mortalidades de aves, grandes mortalidades de murciélagos, mortalidades de personas también, se mueren, y las moscas se mueren. Oye, me parece muy interesante. Si uno pudiera, no sé si se puede hacer eso en términos de ciencia, pero uno puede extrapolar el tiempo de vida de una mosca al tiempo de vida de un humano para entender si uno podría inferir sobre la base de lo que tú estás contándonos, que por lo tanto, si las variaciones no son durante la vida de una persona, sino a través de las generaciones, las personas debieran morir menos que si las variaciones son dentro de la vida. Es una buena pregunta, pero no me atrevo a decirte nada, no me atrevo a contestarla. Porque estamos hablando de moscas, ¿no? Un sistema mucho más simple y extrapolarlo a la población humana, más aún que los seres humanos son capaces de modificar el ambiente. A diferencia de las moscas, que claro, uno le fija el ambiente y sonaron, digamos. Claro, igual los seres humanos con recursos pueden modificar el ambiente, los que no. Claro, bueno, en África no sé qué. Probablemente nadie puede modificar su entorno. Claro. Pero no me atrevo a decirlo públicamente, digamos, a responderte públicamente. No, lo mantenemos aquí entre nosotros. Sí. ¿Tu estómago qué te dice? Yo creo que las moscas ayudan mucho. Yo creo que las moscas nos dicen mucho. Lo digo por lo porque... menos, si está lleno de premios Nobel, nomás que han trabajado con moscas. El reloj molecular claro, que ocupamos, que nos afecta a nosotros, se estudia en claro, moscas. lo digo porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el cerebro y en la capacidad que tiene el cerebro de evolucionar, y uno mira cómo logramos llegar desde el origen del tiempo hasta ahora con este cerebro, pensamos que tal vez haya ciertas transformaciones en el cerebro que durante nuestra vida no vamos a poder alcanzar a ver, porque tal vez no alcanzamos a evolucionar, pues no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero si esto se diera, o sea, podríamos hablar de una capacidad adaptativa del humano mucho más rápida que la que hemos conocido a través de la evolución. Pero a ver, es que hay un tema con el concepto de adaptación. Cuando hablamos de adaptación, yo estoy hablando de adaptación en sentido evolutivo, en el sentido que tiene que haber cambios genéticos que permiten que haya un aumento en la sobrevivencia. Yo también estoy hablando en ese sentido. En sentido evolutivo, okay. Sí, imaginemos que no podamos modificar nada del entorno. Tendrían que los cambios genéticos en organismos grandes, en organismos más complejos, toman mucho más tiempo. Claro. Se requieren muchas más generaciones. En ese sentido, mira, yo podría esperar lo mismo. O sea, los principios biológicos generales son los mismos. Desde una mosca, una bacteria, son los mismos hasta un ser humano. El problema es el tiempo. Es la escala. La escala del tiempo. Claro. Entonces uno puede especular y puede venir cualquiera y decirme, pero tú estás hablando lecera y yo no voy a poder responder. Sí, no, pero está bien. Sí, uno también puede hablar lecera y uno también puede hacerse estas preguntas porque... en rigor, igual la conclusión es la misma, no tenemos tiempo. O sea, efectivamente. Porque es tanta la variabilidad del clima que por supuesto que va a haber poblaciones enteras que no tienen acceso a tecnología o cómo enfrentar de esa manera una herramienta para adaptarse al entorno y que van a morir por las olas de calor, por las olas de frío y un etcétera infinito. Y sabes, Paloma, y por los efectos indirectos que uno piensa que esto es directo, aumentó la temperatura, afectó al organismo. Pero no, hay efectos que son indirectos. Ejemplo. Con una estudiante de doctorado que se llama Patricia Aldea, hemos estado estudiando abejas. Y las abejas han tenido una gran caída en sus poblaciones, todos saben eso, es cierto. Pero el efecto muchas veces es directo por temperatura, pero puede ser indirecto a través de un parásito que se llama la varroa. Y la varroa parasita a las abejas y las abejas se mueren. Pero se produce una interacción entre cambios en temperatura y aumento en las infecciones por la varroa y se produce la mortalidad. Claro. O sea, hay efectos que son directos, efectos que son indirectos, que desconocemos. Sí. Porque no olvidemos que la vida, los sistemas vivos, es una red. Es una trama infinita que sostiene la vida. Es una red de interacciones, claro. Entonces, lo que pasa aquí, si yo perturbo la red aquí... Claro. Me puede afectar acá. Es como la red de internet, es como una red de semáforos. Claro. Si se corta el semáforo en Portugal con la Alameda, que es donde está la casa central de la Católica, el fenómeno no ocurre ahí.
O sea, ocurre ahí, pero además puede afectar, no sé, el tránsito en la estación central, De todas maneras. porque es una red. Francisco, nos queda muy poco tiempo, lamentable, porque me encanta estar haciendo como ciencia imaginaria contigo aquí en este estudio, pero ¿cuáles serían para ti los cambios que esperas ver, el impacto que esperas tener también con tu charla en relación a la conducta humana, ¿no? Que es nuestro gran problema hoy día? Bueno, yo voy a tratar de enviar un mensaje, dos mensajes. Bueno, uno es tratar de definir lo que es ciencia. A mí hay una palabra que no me gusta, que dice, esto está científicamente demostrado, es como si estuviera escrito en mármol. Y eso no es así. Y entonces me gustaría que eso quede claro para todo el mundo. Que la ciencia es más bien un gerundio. Claro. Y eso es trabajo de los periodistas de DLDL. Está ocurriendo. Sí. Eso lo debe ser cortito. Y lo otro es la importancia de la colaboración. Siempre hemos sido entrenados, o al menos mi generación, al trabajo individual. Tú tienes que ser exitoso, tienes que ver bien, tienes que tener un doctorado, un postdoctorado, bla, bla. Me refiero al mundo de la ciencia. Pero probablemente al mundo de periodistas es ser parecido. El individualismo prima. Con una gran brecha de ignorancia entre medio, pero sí es parecido. Pero lo que yo quiero que el mensaje, sobre todo para los niños, para los jóvenes, es la importancia del trabajo colaborativo. Sin trabajo colaborativo, y ya lo demostró la pandemia, hay un mundo de pérdida. Se pierde demasiado de conocimiento, de oportunidades por trabajar solo. Así que yo creo que quiero que para allá vaya el mensaje, espero que funcione. Y aquí la pérdida no ha sido solo conocimiento, innovación, sino también han sido vidas. Absolutamente. Ahora es más grave incluso. Efectivamente. Francisco, te quiero agradecer por esta entrevista. Muchas gracias a ti.